Bueno, ahora sí ya está grabando, menos mal que no se perdieron sino de un solo ejercicio. Entonces iba, el 30% de la autoevaluación que ya está ahí disponible para que la hagan. Entonces, como esto es trabajo independiente, en teoría es justo para cubrir los temas que no se alcanzan o que no se ven en la clase o que se asignan desde la clase. Yo por lo general acostumbro que acá en este 30% esté también lo que termine siendo taller de repaso. Pero por esta vez, dado que aprovechando que les ampliaron esa semana, pues les voy a mantener la guía tal como está. Es decir, los 3 ejercicios que pensaba excluirles, que son 3 o 4, no creo, más no son, que son de aplicaciones, definitivamente sí vamos a hacerlos. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la justificación? Pues porque es de trabajo independiente, no se alcanzó a ver en la clase, pero está ahí puesto los videos en Atena para su repaso, está en el documento que les envié empezando el corte, ese documento que tiene 120 páginas, de esas 120 hay 40 páginas de manera exclusiva dedicada a ese tema. Entonces, es un mínimo esfuerzo para poder cubrir al 100% esa guía. Ahora, ¿qué pasa si no lo hacen? Pues si no lo hacen, tampoco nos echamos a morir, porque es que son como 4 ejercicios que cubren ese temita. Entonces, si no lo hacen, pues obviamente significa que en su guía no le va a quedar en 5, pero pues, no le va a quedar tampoco por debajo de 4. Entonces, no es mucho lo que tienen que hacer, no es mucho tampoco lo que vale, es una unidad de esa guía y sí es importante que ustedes le dediquen el tiempito a repasar eso que no se, a estudiar eso que no se alcanzó a ver en clase, porque son las aplicaciones de las derivadas. Entonces, la idea de todo esto finalmente es que ustedes aprendan a derivar y sean capaces de aplicárselo a algún problema que se encuentren ustedes más adelante. Entonces, al menos pensando en esa guía, van a tener la oportunidad de hacer esa revisión de conceptos. ¿eh? Finalmente, tampoco les voy a mirar que tengan que quedarles perfectos esos 3 o 4 ejercicios sobre aplicaciones, pero sí que lo revisen, lo trabajen, les genere inquietud. Listo, entonces quedamos, con base en eso, quedamos en la guía resolverla completa, 100%. Eh, pues les dieron una semana más de plazo, tanto para parcial como para guía, entonces ahí tienen tiempito. Y pues no es mucho, son 3 o 4 ejercicios máximo. ¿Sí quedamos? Sí, profe, gracias. Ok. Esto, por favor, el 30% de la autoevaluación no lo dejen por ahí volando, porque es que si lo dejan en blanco, yo no puedo luego ponerles la nota que yo quiera. Sencillamente me toca ponerles en, en, en la Academosop, que es donde registro la nota, les pongo es esto, N, NP, no presentó, y automáticamente el sistema ese lo traduce en 0. ¿eh? Entonces, es un pecado que dejen un 30% en 0 por no entrar a Atena y hacer eso, que se gastan por ahí 5 minuticos. Listo, ahora sí continuemos con la temática. Este es el mismo ejercicio que acabamos de desarrollar. Y entonces acá en este ejercicio nuevo, lo que les voy a mostrar es que no todas las funciones terminan al final en su derivada en 0. Por ejemplo, esta función f de x igual al seno de x al cuadrado, la primera derivada, acá por regla de la cadena, la primera derivada pues va a ser igual a la derivada del seno, que es el coseno, evaluada en su función interna, es decir, en x al cuadrado, y multiplicado por la derivada de la función interna, es decir, la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Entonces me queda 2x por el coseno de x al cuadrado. Esa sería la primera derivada. La segunda derivada, entonces noten que ahora me quedó acá un producto de dos funciones. La derivada de 2x por el coseno al cuadrado, coseno de x al cuadrado. Entonces acá tenemos que aplicar lo que vimos de derivada de un producto, derivada de la primera, que es 2, por la segunda sin derivar, o sea, coseno de x al cuadrado, más derivada de la segunda, que es en este caso menos el seno de x al cuadrado, por su interna, que es 2x, por la primera sin derivar, otra vez 2x. Y entonces, esto lo arreglamos acá, 2 coseno de x al cuadrado,
Acá me queda menos 2 por 2, 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado seno de x al cuadrado. Y esta es apenas la segunda derivada. Si calculamos, si evaluamos la siguiente derivada, la tercera derivada, pues me queda por este lado la derivada, esto es una función solita, de nuevo con regla de la cadena, y acá vuelve a ser un producto de dos funciones. Entonces ya me lleva a una expresión de tres términos, más la derivada de este, que van a ser dos términos. Y en la siguiente va a aumentar estos tres términos a cuatro términos, y así sucesivamente. Es decir, en este caso, esta derivada no va para cero. Mientras esta derivada llegaba a cero en algún momento, en la cuarta derivada ya llegaba a cero, esta función al contrario, entre más derive, cada vez se va haciendo más compleja, más larga, más extensa. Entonces eso para que no saque uno la conclusión, digamos, a la ligera de que todas las derivadas, al ir aumentando el grado de la derivada, llega a cero, no en todos los casos. Y finalmente, este que es un tema importante, y es que en algunos casos es posible que usted alcance a vislumbrar para dónde va esa enésima derivada, cuando se va generando un patrón, al ir pasando de derivada a derivada, usted se va dando cuenta que se va generando ahí un patrón. Si usted logra determinar ese patrón, que no es posible en todos los casos, de hecho en muy pocos casos es posible, entonces a eso lo llamamos la derivada enésima, y es una fórmula general que me permitiría calcular la derivada, la que me pidan, la derivada número 1000, la derivada número 7, derivada número 15, etcétera, etcétera. Entonces, miremos este caso. La función f de x igual a 1 sobre x. Su primera derivada es menos 1 sobre x al cuadrado. Obviamente aquí aplicamos la función x a la 1 sobre x, que es x a la menos 1, por tanto su derivada es igual a menos 1 por x a la menos 2, o sea, menos 1 sobre x al cuadrado, que es lo que está ahí, 1 sobre x al cuadrado. Pues esa es la primera derivada. La segunda, pues es la derivada de esto. Entonces nos queda más fácil si lo vemos desde acá. En este caso sería menos 1, que está ahí, por el menos 2, que multiplica ahora a x a la menos 2 menos 1, o sea, a la menos 3. Esto se convierte en menos por menos, más 1 por 2, sobre x al cubo, o sea, 2 sobre x al cubo. Y eso es lo que tenemos acá. Si volvemos a derivar, ahora me queda la derivada acá, esto lo puedo expresar como 2x a la menos 3. Luego, al volver a derivar, me daría 2, que multiplica al menos 3, que multiplica a x a la menos 3 menos 1, o sea, a la menos 4, que se traduce acá, más por menos menos, 2 por 3, 6, y x sobre x a la 4. Entonces ya empieza a verse acá un patrón. Primera cosa que se puede ver acá, la función, la primera derivada tiene signo negativo cuando es derivada 1. Derivada 2, el signo es positivo. Derivada 3, el signo es negativo. Eso ya nos permite visualizar acá que muy seguramente la derivada cuarto va a ser de signo, acá no está la cuarta, la derivada cuarta muy seguramente va a ser de signo, ¿qué signo creen que va a ser? Negativo, positivo, negativo. Esta seguramente será de qué signo. Positivo. Positivo, ¿cierto? Entonces, eso significa que por lo menos respecto al signo ya encontramos el patrón. Cuando es derivada impar, el signo va a ser negativo. Cuando es derivada par, el signo va a ser positivo. Eso nosotros lo podemos expresar de la siguiente manera. Menos 1 elevado a la n, donde n representa el número de la derivada que estoy haciendo. Entonces, cuando n es 1, pues queda menos 1 a la 1, lo cual va a dar menos 1. Cuando es la segunda derivada, pues me queda menos 1 al cuadrado da 1 positivo. Entonces,
Eso me permite alternar los signos. Entonces esto se convierte en negativo para n impar y se convierte en más 1, o sea, más, para n pares. Entonces, esa es la primera partecita. Segundo, este numerito de acá, 1, acá es 1 por 2, acá es 1 por 2 por 3. Esa es la expresión para el operador factorial. Eso es poco conocido, digamos, hasta este momento. Empieza a ser útil por ahí a partir del cálculo. Pero antes de trabajar cálculo, muy pocas veces uno trabaja con esa expresión o con ese operador. N factorial, ¿qué significa? N factorial indica n que se multiplica por n menos 1, que se multiplica por n menos 2, que se multiplica así sucesivamente hasta que termine en 1. Y esto es clave, termina en 1, no termina, va disminuyéndose en 1, en 1, en 1, pero no llega hasta 0 porque si no, por definición n factorial sería 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo, por ejemplo, 5 factorial. 5 factorial significa multiplicar 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Y esto, pues, obviamente eso da un número. Por acá 20, 60, 120. Entonces 5 factorial es igual a 120. Entonces, acá puedo visualizar, esto representa 1 factorial, esto representa 2 factorial, este 6 que me dio acá, surgía ¿de dónde? De multiplicar el 1 por el 2 por el 3. O sea, 3 factorial. 1 por 2, 2 por 3, 6. 3 factorial. ¿Eso qué significa? Noten, cuando es primera derivada, tengo 1 factorial. Cuando es segunda derivada, tengo 2 factorial. Cuando es tercera derivada, tengo 3 factorial. Cuando es cuarta derivada, ¿qué factorial tendré? 4 factorial. 4 factorial. Entonces miren cómo se va construyendo esa derivada enésima. Lo primero es el signo. Ya vemos que el signo es entonces menos 1 a la n. Entonces ya con eso tengo la alternancia en el signo. Ahora ya sé que en el numerador voy a tener el número que representa la derivada, pero en forma factorial. O sea, n factorial. Y ahora miremos qué pasa en el denominador. Miren acá, cuando es primera derivada, en el denominador está x al cuadrado. Cuando es segunda derivada, en el denominador está x al cubo. Cuando es tercera derivada, en el denominador está x a la 4. Cuando sea cuarta derivada, en el denominador está x a la ¿qué? ¿Sí notan lo que está pasando? Este x al cuadrado que está acá, usted lo podría expresar como x a la 1, que es la cantidad que representa esta derivada, primera derivada a la 1, más 1. Este x al cubo podríamos representarlo como x a, es segunda derivada, x a la 2 más 1. Este x a la cuarta potencia que está acá, lo podríamos representar, estamos hablando de la derivada número 3, lo podríamos representar como x a la 3 más 1. Por tanto, ahora que es la cuarta derivada, esta x de acá la podría representar como x a la, estoy en la cuarta derivada, entonces a la 4 más 1. Es decir, acá seguramente me va a dar x a la 5. ¿Cómo lo represento? Pues acá n representa el número de la derivada en la que estoy trabajando. Entonces esto será a la n más 1. Y esta expresión representa la enésima derivada para esta función. La importancia que tiene esa enésima derivada es que si a alguien se le ocurre preguntarle a usted, por ejemplo a su profesor de cálculo el día del parcial se le ocurre preguntarle a usted cuál es la derivada número 1525 para esta función, usted no tiene que ponerse a derivar 1525 veces esta función. Usted una vez encuentra la fórmula de la enésima derivada, ahora simplemente hace el reemplazo por el número que le estoy dando y ya automáticamente llega a la derivada solicitada. Miremoslo por acá con algún ejemplito para esta
más creíble, menos lejana esa derivada. Dije 1525. Digamos que ahora le pido, ya usted llegó a la derivada, a la fórmula de la derivada enésima, ahora yo le pido la derivada 15. La derivada 15 para esta función. Entonces, ¿qué es lo que hago? Menos 1 a la n, o sea, menos 1 a la 15. Como 15 es un número impar, eso automáticamente significa que me va a quedar signo negativo. Que multiplica a numerador 15 factorial. 15 factorial es un número gigante, así que es mejor dejarlo expresado de esa manera. Porque si usted le empieza a multiplicar 15 por 14, por 13, por 12, por 11, pues le da un número gigantísimo que, digamos, no tiene ningún sentido ponernos allá a escribirlo. Entonces lo podemos dejar así, 15 factorial. Sobre x a la n más 1, o sea, a la 15 más 1. O sea, sobre x a la 16. Y esta es la derivada número 15 para esta función. No tuve que ponerme a derivar 15 veces la función. Con la fórmula de la derivada enésima, sencillamente reemplacé el número que me estaban pidiendo de la derivada y ya quedó lista la derivada. Les aclaro de nuevo, no todas las funciones tienen o es posible obtenerles fórmula para la enésima derivada. Son muy poquitos casos, pero hay que, digamos, que estar alerta para cuando se encuentra un patrón, poderlo determinar claramente y poder encontrar esa fórmula de la enésima derivada. ¿Alguna pregunta? Bueno. Acá aparecía otro ejemplito en el cual también es posible encontrar la fórmula de la enésima derivada. Recuerden que la derivada de e a la u, regla de la cadena, es de nuevo e a la u por u'. Entonces, en este caso, la derivada de e a la 2x es igual a e a la 2x por la derivada de 2x, que es menos 2. Pues aquí está el u', que se puede expresar de esta manera. De nuevo, al obtener la derivada de esta nueva expresión, o sea, la segunda derivada, me daría menos 2 por menos 2 de nuevo, y eso se convierte en 4 positivo por e a la menos 2x. Ya tengo tercera derivada. Al volver a derivar esto, vuelve a multiplicarse acá por menos 2, ahora me queda menos 8 por e a la menos 2x. De tal manera que, si ustedes se dan cuenta, aparece el patrón. Primero, siempre va a estar e a la 2x. E a la menos 2x siempre va a estar. Segundo, noten que esto se está alternando el signo, menos, más, menos. Entonces, de nuevo, eso significa el menos 1 a la n, porque es el que me permite alternar el signo. Y ahora, cuando es primera derivada, acá está 2. Cuando es segunda derivada, acá está 4. Cuando es tercera derivada, acá está 8. Es decir, eso se obtiene como una potencia de 2. Eso es 2 a la n. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. 2 a la 4, 16. Y así sucesivamente. Entonces le queda esta expresión, menos 1 a la n por 2 a la n por e a la menos 2. Que como tienen el mismo exponente, esto se puede reducir a menos 1 por 2 da menos 2 a la n por e a la menos 2x. Y acá está pues la expresión de la enésima derivada. Entonces, de nuevo, si acá me pidieran la derivada número 10 para esta expresión, entonces, derivada número 10 para esta expresión sería igual a menos 2 a la 10 que multiplica a e a la menos 2x. Y ya está, no hay nada más que hacerle. Si yo quiero desarrollar ese menos 2 a la 10, pues lo puedo hacer, pero no tendría ningún sentido, sería desgastarnos en eso.
¿Alguna pregunta? Bueno, creo que me quedé solo en clase. No, profe, es que el micrófono casi no me sirve, entonces me toca conectar y desconectar los audios. Listo, no, pero ¿y los otros compañeros? Sí que vi que habían 11, pero bueno, de todas maneras, la idea es que estén ahí prestando atención. Ahora miremos esta fórmula de la derivada de Nisi. Resulta que, de la función inversa, perdón, resulta que nosotros hemos visto hasta el momento esto. Hemos visto la derivada de la suma de funciones, hemos visto derivada de la resta de funciones, hemos visto derivada de un producto de funciones y hemos visto derivada de un cociente de funciones. A esto le llamamos álgebra de funciones. Álgebra. Ahora, vimos la semana pasada con regla de la cadena la derivada de la función compuesta, f o g. Ya casi que con eso termina lo que es la derivada para las operaciones con funciones. Sin embargo, en operaciones con funciones nosotros también vimos la función inversa, la inversa de una función. Entonces, esa es la partecita que nos queda faltando para poder decir que ahora tenemos todos los elementos para derivar cualquier función que tenga cualquier par de funciones en las que se estén realizando cualquier tipo de operación. Entonces, la única que nos queda faltando es la de la función inversa. Entonces, esta de la función inversa pues termina siendo algo relativamente sencillo recordando esta propiedad. La propiedad que, recuerden que cuando hallábamos la función inversa, nosotros decíamos que era el único caso en el que al componer la función con la función inversa, esa operación se volvía conmutativa. Recuerden que en todos los casos f o g es diferente a tener g o f. En todos los casos, excepto en uno, en el caso en el que f y g ambas sean inversas mutuamente. Si f es la inversa de g, pues significa que g es la inversa de f. Entonces, en ese caso, en ese único caso, decíamos que f o g era igualitico a tener g o f y a su vez siempre me iba a dar la función x. La función x para nosotros en nuestro lenguaje es la función identidad y la vamos a simbolizar con la letra I de identidad. Resulta que ustedes ya saben cuál es la derivada de x. ¿Se acuerdan cuál es la derivada de x? ¿Cuánto es la derivada de x? 1. ¿Qué identidad? Es 1, ¿cierto? Quiere decir eso que la derivada de la función identidad es 1. Porque función identidad en últimas es otra forma pues digo, cambiar esta letra I por la letra X es otra forma de representar la función identidad. Entonces volvemos acá. Si estamos hablando de que f y g son funciones inversas mutuamente, pues significa que la función compuesta me va a dar siempre igual a I. Ahora, si aprovechamos ese hecho y derivamos, a ver acá tenemos f o g igual a I. Y vamos a derivar ambos extremos de esta igualdad, ambos componentes. Entonces derivemos acá y derivemos acá. Al derivar acá estaríamos frente a lo que es la regla de la cadena. Esto es igual a la derivada de f' evaluada en g multiplicado por g', regla de la cadena. Eso es al derivar acá. Pero si derivamos acá, automáticamente la derivada de i me va a dar 1, porque es que i, recuerden, es la función identidad. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo acá, digamos, si necesito conocer la derivada de la función f y conozco la derivada de la función g, pues puedo aplicar esta propiedad. Esto es igual a 1 sobre la derivada de la función g. Útil para que, por ejemplo, si yo conozco la derivada de la función seno de x, ustedes la conocen, y me están pidiendo acá la derivada de la función seno inverso de x, utilizando esta que ya conocen, pueden obtener esta que desconocen. También podrían aplicarla acá para g. Pueden decir acá, g' es igual a 1 sobre f'.
¿Listo? Esa es la propiedad que vamos a aplicar para poder obtener la derivada de una función inversa cuando conocemos la derivada de la función directa. Conozco la derivada del seno, con eso puedo obtener la derivada del seno inverso. Conozco la derivada de la tangente, pues con eso puedo conocer la derivada de la función tangente inversa. Es una metodología, pero por lo general, si usted ya tiene esas derivadas de forma general en una tabla de derivadas, o sea, ya tiene ahí las fórmulas, pues sencillamente las aplica. Pero es una alternativa importante para algunos casos en los cuales usted no tenga esa fórmula. Entonces, sencillamente pueda llegar a ella. Vamos a verlo con el caso de dos funciones trigonométricas acá, cómo actúa esta propiedad. Entonces, partimos acá de esta función. La función y igual a arcoseno de x, que es otra forma de representar seno inverso de x. Y igual al seno inverso de x. Entonces, ¿qué necesitamos tener? Necesitamos poder llegar a decir que la derivada, necesitamos tener y', necesitamos poder llegar a decir que y' es igual a 1 sobre x'. Pero conozco y', no conozco x' porque ni siquiera conozco en este momento x. Entonces, lo primero es despejar acá la x. Entonces, partiendo de esta expresión, y igual al seno de x, al seno inverso de x, pues necesito poder obtener esta x. Recuerden que justo lo que hace la función inversa es deshacer lo hecho por la otra función. Quiere decir que si yo tengo seno inverso, seno de x, por ahora, seno de x, y yo a esta función le aplico la función seno inverso, automáticamente esto me anula lo que hizo esta función y me da x. Como si esta función es inversa a esta, entonces esta también lo es a esta, obviamente, son dos funciones mutuamente inversas, entonces puedo aplicarlo en el sentido contrario. Si yo tengo seno inverso de x y le aplico a esa la función directa, seno de x, perdón, seno de x, no, seno solito, seno del seno inverso de x, pues automáticamente despejo la x. Si yo acá tengo seno del seno de x, esto automáticamente me da x. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a sacarle el seno a esta expresión para obtener la x. Pero si yo le saco el seno a esto, tengo que sacar el seno a esto. Entonces acá me quedaría el seno de y si yo saco el seno acá, el seno de y es igual que, pues me obliga a tener que sacar el seno acá a esta parte. Entonces por este lado me queda seno de y, pues simplemente seno de y. Y por este lado me queda seno del seno inverso de x, me da x. Con esto ya tengo x. Y necesito tener x', pues para poder tener x' necesito primero tener x. Entonces ya tengo x. Acá, visto desde otra manera, esto es x igual al seno de y. Pues ya conozco x. Puedo conocer x'. Si x es el seno de y, pues x' será la derivada del seno, que es el coseno. Coseno de y. Y entonces ya tengo acá, para la derivada, ya tengo que y' va a ser igual a 1 sobre x', o sea, 1 sobre el coseno de x. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Listo, bueno, eso que está ahí está acá de forma un poquito más clara. Y hasta acá vamos. Entonces vamos en que la derivada de y', que es igual a 1 sobre x', es igual a 1 sobre el coseno.
Hasta ahí lo podríamos dejar perfectamente, eso está bien. Sin embargo, como estamos en funciones trigonométricas y ustedes ya vieron que las derivadas de las funciones trigonométricas, por ejemplo, para el caso del seno, esas fórmulas las vimos y nos dimos cuenta que, a ver si la memoria se le refresca un poquito, nosotros vimos que la derivada del seno inverso de x era igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y lo vimos con regla de la cadena, diciendo que la derivada del seno inverso de u era igual a u' sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado. Entonces, claramente esto no se parece. Esto, se supone que esta es la derivada del seno inverso de x, y no se parece, pero para nada. ¿De dónde es que llegamos? ¿Cómo hacemos para llegar de aquí, de esta expresión, a esta expresión? Pues aplicando las identidades trigonométricas. Entonces, la primera identidad que vamos a aplicar ahí es la pitagórica, que nos dicen que el seno de teta al cuadrado más el coseno al cuadrado de teta es igual a 1. De ahí despejo, voy a despejar el coseno, porque voy a despejar el coseno de y. Entonces, primero despejamos coseno al cuadrado de teta va a ser igual a 1 menos el seno al cuadrado de teta. Lo cual significa que el coseno de teta va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno al cuadrado de teta. Si aplico eso acá, entonces automáticamente esto me convierte en 1 sobre coseno de y. Coseno de y va a ser igual a 1 menos el seno al cuadrado de y. Ya casi se parece, pero aún le falta. O sea, ya tengo toda la forma. Tengo 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos, pero el seno al cuadrado de y acá es x al cuadrado. ¿De dónde sale eso? De acá. Porque es que ya dijimos que x es el seno de x. Por tanto, es el seno de y, perdón. Por tanto, si elevo al cuadrado acá, pues acá también hay que elevar al cuadrado. Entonces esto significa que x al cuadrado automáticamente es el seno al cuadrado de y. Entonces aquí está, seno al cuadrado de y. ¿Quién es seno al cuadrado de y? X al cuadrado. Entonces esto se me convierte en 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y ahora sí, ya me quedó la expresión que estaba buscando. 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó más o menos entendido este ejercicio? Bueno, vamos a avanzar porque ya no nos queda media horita de clase. Este ejercicio lo voy a dejar pasar porque es de lo mismo, solo que está con tangente, pero aplica lo mismo, el procedimiento es idéntico. Y igual a tangente inversa, saco la tangente de ambos lados para despejar la x, por tanto me queda que la tangente de y igual a 1 es igual a x. Una vez tengo la tangente de x, derivo x, o sea x', recordando que estas son las tres opciones que hay para la derivada de la tangente. Entonces luego aplico esta propiedad, la derivada de y, pues, la misma que aplicamos en el ejercicio anterior, que es esta misma. Y como la derivada de x es la derivada de la tangente de y, pues la derivada de la tangente de y se puede expresar como 1 más la tangente al cuadrado de y. Entonces automáticamente puedo decir que esto es 1 sobre x', pero x' es 1 más la tangente al cuadrado de y. De nuevo, ya casi se parece porque aquí tendría que llegar a la expresión que la derivada de la tangente inversa de x, es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Pues se parece, lo único es que acá está la tangente, pero de nuevo, mírenlo acá. X es igual a la tangente de y, pues x al cuadrado será igual a la tangente al cuadrado de y. Por tanto, aquí está la tangente al cuadrado, sencillamente esto representa a x al cuadrado. Entonces esto es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y esta es la expresión que ustedes ya
conocerán o recordarán como la tangente inversa de x, la derivada de la tangente inversa de x, ¿no? Este es con este es el último puntico que cerramos, con el que cerramos antes de las aplicaciones de la derivada. Esto es una función muy importante, la vimos en límites y ahora tenemos que verlas en derivadas, y es la derivada de la función potencial exponencial. Esto es, por ejemplo, una función tipo seno de x elevado a la x. O al contrario, por ejemplo, x elevado al logaritmo natural de x. Cualquier cosa de esas. Tangente de x elevado a la raíz de x. Una función elevada a otra función. Una función elevada a otra función. Una función elevada a otra función. Entonces, primera función la llamamos u, segunda función la llamamos v, pero son ambas funciones. Entonces, ¿cómo hacemos para derivar ese tipo de funciones? Aquí hay una analogía para recordarla. Primero es tener esta fórmula, pero esta fórmula es como difícil de recordar. De todas maneras, con este razonamiento que les voy a mostrar, van a ver que no es tan difícil de recordar. Porque acá lo primero que hacemos es suponer que b no es función, sino que b es un número. Si b fuera un número, entonces acá estaríamos haciendo simplemente la derivada de u a la n. Supongamos que b no es función, es un número n. Entonces esto sencillamente sería igual a n por u a la n menos 1 por la derivada interna de u, o sea, por u'. ¿Sí? Esa es esa primera parte. Entonces es como si fuera solamente función potencial. Pero luego volvemos a tomar conciencia de que b no es un número, sino que es una función. Entonces ahora vamos a hacer de cuenta que tenemos la función n, donde n es un número, elevado a una función, o sea, a la función b. Recuerden que nosotros ya vimos la derivada de la función exponencial. Vimos la derivada de a a la x, que era igual a a la x por el logaritmo natural de a. Y que con ley de la cadena, vimos que a la u, pues era igual a la u por el logaritmo natural de a por u'. Entonces, si hacemos de cuenta que lo que tenemos acá es n a la b, pues esto nos tendría que dar entonces, de nuevo, bueno, vamos a cambiar esa n, u donde u es un número, para que se parezca. Sería igual entonces, de nuevo, a u a la b, que multiplica al logaritmo natural de u, y por la derivada interna de la función, acá dijimos que u iba a ser constante, entonces la derivada interna de la función, o sea, de b, o sea, por b'. Eso es lo que tenemos acá. Si le aplicamos ley conmutativa, eso es igual, porque recuerden que las funciones que tienen argumentos se deben dejar al final. Esto es lo mismo que tener u a la b por b' por el logaritmo natural de u. Y esto sería esa derivada. Entonces decimos que la derivada de la función potencial exponencial es la suma de la derivada de la función potencial más la derivada de la función exponencial. Esta es una forma de recordarla. Hay otra forma, tal vez con un poquito más práctica, y es sacando logaritmos. Entonces usted tiene la función normalita, y igual a u a la b, y va a sacar el logaritmo natural a ambos términos de la igualdad. Entonces acá el logaritmo natural de y, sencillamente pues saco el logaritmo natural de y aquí al sacar el logaritmo natural de u a la b, aplicamos esta propiedad. Recuerden que la propiedad del logaritmo en cualquier base, logaritmo en base a, que hay mal escrito, logaritmo en base a de, ya vemos acá x a la n, eso es igual a n que multiplica al logaritmo en base a de x. Entonces al aplicar esta propiedad acá, pues esta v baja a multiplicar
y ya tengo que el logaritmo natural de y es igual a b que multiplica el logaritmo natural de u. Si ahora tomo derivadas a ambos lados, acá ya tengo la derivada de un producto, entonces acá, derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y, por y', 1 sobre y por y', que al simplificarlo, pues me queda 1 por y' sobre y. Y por este lado tengo la derivada de un producto. Recuerden que la derivada de un producto es igual a la derivada de la primera, o sea, a la derivada de b, que es b', por la segunda sin derivar, logaritmo natural de u, más la derivada de la segunda, que es 1 sobre u, por la derivada de la primera. Por la derivada, perdón, por la derivada de la primera no, por la primera sin derivar. Listo. Entonces vamos hasta acá. Ya acá, como mi objetivo es obtener y', pues acá lo único que me queda es despejar esta y que está dividiendo, multiplicamos por y ambos lados, se me va de acá y me aparece acá. Y ahora recordamos que y era igual a u a la b, entonces reemplazamos y por u a la b. Y ya volvemos a esta expresión. Pues, sencillamente multiplicar acá por u a la b, aquí me aparece u a la b, aquí me aparece u a la b. Recordamos que en este caso esta expresión u a la b, ¿dónde está u a la b? Acá. Dividido entre u, pues se puede simplificar de esta manera y entonces sencillamente llego de nuevo a la misma fórmula. Dos formas para aplicar la derivada de una función potencial exponencial. Creo que es como más cómoda esta, pero finalmente la que ustedes quieran está bien, cualquiera de las dos opciones. Lo importante es saber identificar ahí quién es u y quién es b para poder derivar y por supuesto estar aplicando todo el tiempo la regla de la cadena. Vamos a verlo con un ejemplito. X a la seno de x. Entonces, la forma más cómoda es irnos acá por logaritmos. El logaritmo de y es igual al logaritmo de x a la seno de x, lo cual significa que el logaritmo de y es igual al seno de x, que pasa a multiplicar al logaritmo de x. Y ahora derivo acá, me da y sobre y', y al derivar acá pues tengo la derivada de un producto. Entonces es igual a la derivada de la primera, la derivada del seno de x, por la segunda sin derivar, o sea, por logaritmo natural de x, más la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, por la primera sin derivar, seno de x. Despejo y', pasa esta y entonces a multiplicar, reemplazo por lo que significa y es x a la seno de x, y ya quedó la derivada. Listo. Esa es la primera parte de la clase. ¿Cuántos minutos quedan acá disponibles? Quedan 20 minuticos, alcanzamos a ver por lo menos L'Hopital. ¿Cuánto estamos conectados? Seguimos 11 conectados apenas. Listo, vamos entonces con aplicación. Primero que todo, en aplicaciones vamos a ver una muy sencilla que es la de L'Hopital. L'Hopital básicamente es una opción, una herramienta que nos ofrecen las derivadas para obtener límites de funciones que previamente nos han dado límites indeterminados. Pero L'Hopital está diseñado para la indeterminación 0 sobre 0. Sin embargo, también aplica para la indeterminación infinito sobre infinito. Si usted aplica límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre g de x, y esto me da infinito sobre infinito, pues también le puedo aplicar L'Hopital. ¿Y qué es aplicar L'Hopital? Es que antes de hallar el límite, primero derivo las funciones.
derivo f de x, derivo g de x, y a ese resultado, ahí sí le tomo límite. Ojo, no confundir, acá en este caso, derivada de f de x sobre la derivada de g de x, esto, no confundirlo con esto, porque esto es la derivada de un cociente y tiene su fórmula, que ustedes ya la conocen, que es la derivada de la primera por la segunda menos la derivada de la segunda por la primera sobre la segunda sin derivar al cuadrado. Entonces, no confundirlo, no es hacer esto, que de hecho es un poquito más complejo. Es más sencillo, derive la primera función, normalito, sin pensar en la segunda, derive la segunda función, normalito, sin pensar en la primera, y ahora vuelve y tome el límite. Es así de sencillo. Por lo general, con eso ya es suficiente para evaluar el límite. Es decir, ahí por lo general ya se elimina la indeterminación y nos da un valor L. Pero es posible que cuando usted haga ese primer paso, le vuelva a quedar 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Significa que puede volver a aplicar L'Hopital. L'Hopital se puede aplicar muchas veces, las veces que sea necesaria. Hay casos en los cuales una función, por más que le aplique L'Hopital infinitamente, pues sencillamente si la función no tiene límite, L'Hopital no hace milagros. Es decir, si la función no tenía límite, usted con aplicarle L'Hopital unas 3 veces, si ve que no va para ningún lado, ya puede abordar ese camino, abortar ese camino, perdón, y irse por el camino de los límites laterales, que es la última opción, recuerden, cuando estamos evaluando límites que nos dan indeterminados. En la última opción posible, pues es la de los límites laterales. Vamos a algunos ejemplitos. Tenemos esta primera función. Límite cuando x tiende a 2 de esta expresión, lo primero que hacemos es reemplazar x por 2, acá me daría 4, acá es 2, y acá es 2, miren que 4 menos 2, esto da 0, y abajo me daría acá 4 por 3, 12, más 3 por 2, 6, eso da 18, menos 18, 0 también. O sea que claramente aquí estamos en la determinación de tipo 0 sobre 0. Como estamos en 0 sobre 0, automáticamente aplicamos L'Hopital. Recuerden que antes de conocer L'Hopital, nosotros al llegar a esta indeterminación lo que les decía era factorice arriba, factorice abajo y mire a ver si puede eliminar algún término común para eliminar la indeterminación. Pero en este caso con L'Hopital termina siendo más fácil, porque entonces ahora mi límite se traduce en esto. Límite cuando x tiende a 2, esto no cambia, de la derivada de la función que está en el numerador, es decir, derivada de x al cuadrado, 2x, menos la derivada de x, 1, menos la derivada de 2, que es 0, sobre la derivada de la función que está abajo, 6x, más 3. Más 3. Vuelvo, en este momento ya tomé las derivadas, vuelvo a evaluar el límite, a ver qué me da. Por este lado, 2 por 2, 4, menos 1, eso da 3, ya sé que no me va a dar 0 sobre 0, y acá 6 por 2, 12, más 3, 15. Esto es lo único que puedo hacer acá, simplificarlo, un quinto, y ya quedó el límite. Entonces, apliqué el L'Hopital y ya encontré el límite, de manera inmediata. Ese es L'Hopital. Derive arriba, derive abajo y vuelve y tome el límite. ¿Cuáles son los errores típicos que se cometen con L'Hopital? El primero es aplicar acá la derivada de un cociente. O sea, no derivar independiente, sino aplicar la derivada de un cociente. Ahí automáticamente ya el procedimiento es totalmente diferente y no lo va a conducir a la respuesta que estamos buscando. Entonces, ese es uno de los primeros errores. El otro de los errores que se comete con frecuencia es derivo arriba, derivo abajo, pero no vuelvo a tomar el límite. Y si yo no vuelvo a tomar el límite, quedo vuelto un 8 porque yo de acá no tengo nada que decir. 6x más 3, ahí no hay nada que decir. Esto es una expresión racional. Tengo que volver a tomar el límite y el límite no cambia. Si es cuando x tiende a 2, pues acá sigue siendo cuando x tiende a 2. Si es cuando x tiende a infinito, pues sigue siendo ese límite. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
¿No? No, No, profe. No, señor. ahí se ve más o menos. Bueno. Aquí está el ejemplito resuelto ahí paso a paso para que ustedes lo vean luego. Ahora, resulta que cuando nosotros trabajamos las límites, perdón, vimos que habían unas indeterminaciones que para poderlas resolver teníamos que cambiarla. Por ejemplo, la indeterminación tipo 0 por infinito. Lo que hacíamos con la 0 por infinito, que es esta, era llevarla a un tipo de indeterminación del tipo 0 sobre 0, esto, o del tipo infinito sobre infinito, esta. Una vez usted la tenga acá, en ese caso, cuando estábamos viendo límites sin haber visto L'Hopital, pues acá volvía a aplicar el procedimiento típico para 0 sobre 0, es decir, factorizar. Y aquí volvía a aplicar el procedimiento típico para infinito sobre infinito, que era, número 1, mirar el orden de los infinitos, o dividir entre toda la expresión entre el término que generaba el infinito de mayor orden. Pero aplicar una estrategia, llegar acá y aplicar la estrategia. Entonces acá lo mismo, lo que pasa es que acá transformamos el ceros por infinito en 0 sobre 0 o en infinito sobre infinito y aplicamos L'Hopital. En ambos casos, L'Hopital, L'Hopital. Antes del L'Hopital acá factorizábamos y aquí aplicábamos orden del infinito o dividíamos entre el infinito que tenía mayor orden. Y en este caso simplemente para ambos L'Hopital. Veamos. Ah, y habían otra indeterminación. Por ejemplo, estaba la indeterminación infinito menos infinito. Infinito menos infinito, lo primero que hacía uno era revisar el orden de los infinitos, porque no siempre infinito menos infinito era indeterminado. A veces daba menos infinito, a veces daba más infinito y a veces sí daba indeterminado. Indeterminado era cuando los dos infinitos eran del mismo orden. Entonces, para ese caso, inmediatamente lo que nosotros hacíamos era resolver la resta indicada y eso nos conducía a la indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Y después de eso, pues volvíamos a aplicar lo que decíamos acá, revisar el orden de los infinitos o dividir entre el término que generaba el infinito de mayor orden. En este caso no. Aplicamos, verificamos eso sí, que es indeterminado, y una vez verifique que sí es indeterminado, entonces lo transforma en infinito sobre infinito para aplicar de nuevo L'Hopital. Listo, eso es L'Hopital en general. Es una aplicación muy importante, pero es realmente sencilla. Aquí teníamos un caso de infinito sobre infinito. Usted reemplaza acá, 3 por infinito da infinito, 2 por infinito da infinito. Ustedes con lo que vimos de límites en ese momento, dirían que son infinitos del mismo orden, por tanto su límite es sencillamente el cociente entre estos dos valores, 3 medios. Pero ahora por L'Hopital, ¿qué hago? Pues derivo esta expresión, la derivada de 3x, 3, la derivada de 2x, la derivada de 2x, que me da 2. Y me queda 3 medios, límite de 3 medios. Cuando hay que obtener infinito, como esto es una constante, recuerden que el límite de una constante es la misma constante, así que 3 medios. Y ese es el valor del límite. Aquí está un ejemplo de este tipo de indeterminación de 0 por infinito. Si usted revisa acá, cuando x tiende a 0, pues esto da 0 y el logaritmo natural de 0 es infinito. Entonces, pues no es infinito, tiende a infinito. Recuerden, el logaritmo de 0 como tal no existe, pero si acuerdan la gráfica de logaritmos, por acá esto tiende a, cuando x tiende a 0, esto viene así más o menos. Y entonces cuando x tiende a 0, esto tiende a infinito, pero nunca va a llegar la x al 0 y esto nunca va a cruzar el eje. Entonces acá, logaritmo natural de x cuando x tiende a 0, infinito. Estamos en indeterminación 0 por infinito. Lo que hacemos es utilizar esta estrategia de tal manera que 1 sobre x sigue siendo x. Viene por acá. Tengo x. X es lo mismo que decir 1 sobre x. Porque si usted se da cuenta acá,
al aplicar regla de la oreja, este 1 lo puedes dejar como 1 sobre 1, y entonces acá le quedaría 1 por 1, perdón, x por 1, x sobre 1 por 1, 1, y esto me da de nuevo x. Entonces, esto es válido. Decir que x es igual a 1 sobre x es equivalente. Pero si estamos en límite, usted puede luego aplicar límite de 1, cuando x tiende a 0, pues es el límite de una constante, sigue siendo 1. Y el límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0, da infinito. Entonces convertimos esta expresión que inicialmente era 0, ahora la convertimos en 1 sobre 0, es decir, infinito. En términos de límites, eso es infinito. De tal manera que teníamos infinito y ahora me queda 1 sobre infinito, es decir, infinito sobre infinito. Entonces, aplicamos esto y entonces ahora me queda esto, que me queda por este lado 1 sobre infinito por infinito. Este va a ser infinito. Entonces ya tengo infinito sobre infinito. Una vez tengo infinito sobre infinito, sencillamente le aplico L'Hopital. Derivada de esto, y vuelvo y tomo el límite. La derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, y la derivada de 1 sobre x, que es la misma derivada de x a la menos 1, que da menos 1x al cuadrado, y vuelvo y tomo límites. ¿Qué límite me dará acá? 1 sobre x cuando x tiende a 0. Aplicamos acá, antes de tomar límites, ley de la oreja, me da 1 por x al cuadrado sobre 1 por x, negativo todo, se me cancela cada una de las x y me queda simplemente menos x, o sea que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de menos x, y eso va a ser, sería menos 0, pero el 0 no tiene signo, igual simplemente a 0. Y ya está. Es una estrategia para resolver una indeterminación diferente a las comunes. Recuerden que L'Hopital originalmente se hizo para 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Ahora lo estamos aplicando para otro tipo de indeterminaciones. ¿Cómo? Pues aplicando primero una transformación. 0 por infinito o infinito menos infinito. Cualquiera de esas. Entonces termina siéndome útil para otros tipos de indeterminaciones. Antes de pasar a esto, una aplicación importantísima del L'Hopital. Recuerden que cuando veíamos límites de funciones trigonométricas, nos tocó recurrir al teorema del emparedado para encontrar el límite notable, que era este. El límite cuando x tiende a 0 de el seno de x sobre x igual a 1. Lo cual es bastante complejo llegar ahí porque si usted lo desarrolla de entrada, esto le da seno de 0, 0. Esto le daría seno de 0 sobre 0, pero es que resulta que el seno de 0 es 0 sobre 0, indeterminado. Pero ahora que tenemos L'Hopital, esto lo que hace es que nos facilita el tema, porque significa que de entrada este límite, si yo no sé qué es 1, porque es que no hay forma de saber qué es 1 excepto porque usted lo conozca, pero si usted lo desarrolla de esta manera, pues llegas al 0 sobre 0. Entonces, aprovechando esta indeterminación, lo que hago es aplicarle L'Hopital. Es decir, derivo arriba, derivo abajo y vuelvo y tomo el límite. Este sería el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del seno de x. ¿Cuál es la derivada del seno de x? X. Coseno de x. Sobre la derivada de x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1. O sea que coseno de x sobre 1 es coseno de x. O sea que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 del coseno de x. O sea, esto es el coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1. Por tanto, el límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 1. Entonces, antes nos costaba muchísimo, o nos costó muchísimo. Esto nos tocó primero aplicar el teorema del emparedado. Nos gastamos como 45 minutos de la clase para llegar a demostrar que esto era igual
a 1. Y ahora con L'Hopital nos costó tal vez 1 o 2 minutos. Y ya llegamos a lo mismo, a que es 1. Y así sucesivamente. Entonces L'Hopital termina siendo muy útil, muy útil. Y quedan 3 minutos. Bueno, no alcanzamos a ver el siguiente tema, que es máximos y mínimos. Como tenemos toda una semana para nuestro siguiente y último encuentro, entonces ahí está todo el material. Por favor, revísenlo, estudienlo y resolvemos dudas. O sea, no puedo llegar a poner acá título, máximos y mínimos, pero sí puedo llegar a resolver todas las inquietudes que les hayan quedado después de que ustedes hayan estudiado sus temas sobre máximos y mínimos. ¿Listos? Entonces, para que aprovechemos esas 2 horitas, bueno, esa hora de clase que vamos a tener extra la próxima semana. Entonces, todas las dudas que ustedes tengan para el parcial, las resolvemos de hoy en 8. Entre más, yo obviamente voy a tener acá unos cuantos ejercicios diseñados por si no hay preguntas, pero yo aspiro a que ustedes lleguen cargados de preguntas y la clase estaría diseñada de manera, la prioridad es resolver sus dudas, ¿ya? Que obviamente yo no puedo llegar a la clase y si no hay dudas, entonces decir que no hay clase, pues voy a tener plan B, unos ejercicios preparados, pero de entrada mi aspiración es que tengan muchas dudas y que las podamos resolver. Obviamente la duda no puede ser, profe, vuelve a explicar tal cosa que no entendí, porque eso sería volver a hacer una clase, sino es, profe, he estado trabajando este ejercicio y llego hasta tal lado y no sé para dónde coger, o no sé si esto está bien, o no, bueno, cositas por el estilo, ¿listo? Compañeros, compañeros. Entonces Listo, profe. recuerden de hoy en 8, es ese encuentro para repaso, y de hoy en 15 estaríamos en nuestro último parcial. Recuerden también realizar esa autoevaluación ya y que el plazo de la entrega del trabajo queda hasta el sábado 13 de junio a la medianoche. 11:59 se cierra la plataforma para subir ese trabajo. Bueno, Listo, profe. compañeros, nos veremos entonces de hoy en 8. Aprovechen el tiempo, por favor, y los quiero con muchas preguntas para de hoy en 8. Listo, profe, todo bien. Bueno, profe, hasta Bueno, luego, que esté muy bien. hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, igualmente, buenas noches.